Buenas tardes, ¿cómo están jóvenes? Soy el profesor Espinza. Nuevamente estoy haciendo un resumen acerca de los costos indirectos de fabricación, que es un tema que forma parte del curso de costos y es muy importante reconocerlo porque los profesionales que administran, controlan, gerencian y lideran empresas tienen que estar correcta y adecuadamente entrenados en el uso y manejo de los costos de las empresas. Más aún si esta empresa es una empresa industrial. Imposible que un ingeniero, que un administrador, que un contador pueda formar parte de la plana directiva si no controla los costos de manera adecuada. Entonces, el objeto de mi curso es hacerle conocer la parte del costo indirecto de fabricación. He preparado un pequeño resumen, ¿de acuerdo? He preparado un pequeño resumen que grafica el costo total. Este es el costo total, la forma como deberíamos nosotros llegar al costo total. Y se puede ver aquí la materia prima más la mano de obra directa es el costo primo o costo neto o precio de fábrica. ¿De acuerdo? Estos dos, si se dan cuenta, es materia prima directa y materia mano de obra directa. Esto es relativamente fácil, lógico, asignar a un producto. Por ejemplo, si usted realiza la producción de zapatos, entonces es lógico que la materia prima sea el cuero, la mano de obra sea el personal que se dedica a fabricar los zapatos. Entonces, en estos dos conceptos, pues no hay mucho que evaluar, salvo algunos detalles relacionados a los movimientos de almacén, mermas, algunos otros temas, pero esos dos conceptos son relativamente sencillos. Entonces, para lograr obtener el monto de los costos totales, nos falta un tercer concepto, que son los gastos indirectos de fabricación. ¿De acuerdo? Gastos indirectos de fabricación. Y estos gastos indirectos de fabricación están más o menos en el orden de tres grupos. Los materiales indirectos o materia prima indirecta, donde podemos entender suministros del taller o lubricantes. Suministros del taller puede confundirse fácilmente con la materia prima en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, si hace usted zapatos, señor, ¿los pasadores serán materia prima o serán materiales indirectos? ¿No es cierto? ¿Y qué de los ojales, ¿no? ¿Los ojales serán materia prima o serán indirectos? ¿El taco, materia prima o serán indirectos? El pegamento, el hilo eventualmente para coser algunas partes del zapato, la etiqueta donde va el número del zapato. ¿Qué serán? ¿Materia prima o materiales indirectos? Yo podría empezar a dar lo que es mi idea acerca de esto, pero en general lo que reconozco en las empresas es lo siguiente. La materia prima es una parte importante del producto y además es de fácil control e identificación. ¿De acuerdo? Esa es la forma en la que pensamos para lo que es materia prima. Oiga, profesor, pero estos ojales solo van para este tipo de zapato. Ya, en ese caso,
es posible que podamos asignar los ojales del zapato como materia prima, pero usted se corre el riesgo de que después tenga que contar, ya, ¿con cuántos ojales empecé? Con 28,000. ¿Y cuántos ojales tengo? No sé, pues hay que mandarse a echar a contar los ojales. Entonces, usted se habrá tomado unas 2 horas en poner los ojales a los zapatos, pues se va a pasar 4 horas contando cuándo es el stock de ojales. ¿Entiende? Y cuánto ha puesto a tal zapato, o de repente a un solo zapato. Entonces, eso es absurdo, ¿cierto? Tomarse más tiempo para controlar que para hacer el producto. Y esa es la razón por la cual a la hora de asignar los costos, debemos ver la razonabilidad de una base de distribución de tal manera que los costos salgan correctos o lo más razonable posibles. Con respecto a la mano de obra indirecta, que dicho sea de paso, aquí dice mano de obra directa, siempre error de imprenta. Aquí puede haber la supervisión, un jefe de todo el área o un jefe para 4 áreas. Entonces, oiga, este señor no solo trabaja en un área, ¿por qué le pasa a usted todo el costo a este zapato nada más? Y este señor también supervisa lo que es botines y chancletas. Está mal. Y el jefe de él también, el superintendente también. Y el auditor que va y audita de todos los tipos de zapatos también, inspecciones. Y los salarios de la fábrica, algunos empleados, ¿cómo empleados, profesor? Lo que pasa es que los que están directamente en la producción son obreros, ¿de acuerdo? Pero hay empleados, es decir, podrían haber empleados que están administrando alguna parte del proceso productivo, administrando, no chancando, picando o haciendo el producto, sino administrando, ¿no? Esa es mano de obra indirecta. Imposible que usted le pase a los gastos de venta o de administración, porque automáticamente el jefe o el gerente de ventas va a decir, ¿y este señor qué hace dentro de mi centro de costos? Esto no tiene por qué estar conmigo. El de administración dirá lo mismo. Entonces, obviamente, si controla la parte productiva, tiene que estar como un indirecto del costo de producción. Profesor, ¿y los trabajos defectuosos? Sí, también hay trabajos defectuosos y experimental que se puede asignar a los productos. Eso es algo poco usual en Perú, pero muy bien que haya la mención. Y hay otros costos indirectos, por supuesto. Si hacemos el grupo de los materiales o materia prima indirecta y hacemos el grupo de la mano de obra indirecta, ¿qué nos queda? Nos queda lo otro, todo lo demás. Puede ser cualquier cosa que no se haya comentado anteriormente, pero que sea un costo que se ha hecho, se ha desembolsado, se ha contabilizado y está por distribuir. Eso también lo tenemos que incluir como otros costos indirectos. ¿Qué podría ser? Los alquileres. ¿Cómo los alquileres? ¿Por qué esto es indirecto? ¿Por qué no asignamos a la producción? Lo que pasa es que puede ser una fábrica de 20,000 metros cuadrados en donde esté administración, ventas y el área productiva. Y dentro del área productiva hay zonas de energía, hay zona de mantenimiento y hay zona de producción. ¿Ve? Entonces, esto de aquí, ¿cómo es que lo voy a asignar? Bueno, eso es parte de este curso, ¿no? Tenemos que ver cómo es que debemos asignar los costos indirectos, los otros costos indirectos. El seguro incendio de igual manera, así como pago alquileres, pago un seguro por todo el local. Las contribuciones sociales pueden haber diversas, por diversos conceptos que se pagan y eso también. Y la depreciación ¿de qué? De la maquinaria, obviamente, la depreciación de las construcciones, la depreciación del terreno, no, el terreno no se deprecia, el terreno se revalúa, ¿ok? Salvo alguna excepción importante, pero bueno, eso es así. Mantenimiento y reparación, así es, mantenimiento y reparación
también son servicios que se deben asignar. Energía eléctrica, así es, la energía eléctrica va a haber partes que no va a ser identificable eh, con un proceso específico y hay que distribuirlo de diversa forma. La luz, sí, la calefacción, otros gastos diversos y gastos de fábrica. ¿Qué gastos de fábrica? No lo sé, pues el día de la fiesta de aniversario, se hizo una fiesta para todos y ahí se asignaron algunos pequeños gastos de la fábrica, se me ocurre, o un partido de fulbito, siguen siendo costos y los costos no se van a quedar en un limbo. El de administración va a decir, un momentito, aquí hay 200 personas en producción, no me puedes asignar a mí el monto de los 500 almuerzos. Entonces, tienes que asignar los costos indirectos al área productiva y tiene que irse a un pedazo del costo. Ahora, eso de ahí es una forma de verlo. No todos deben concordar conmigo, por supuesto. Deben haber algunos que dicen, no, el costo tiene que quedar limpio de cualquier impureza y solamente estos costos recurrentes son los que deben asignarse. Y esa es una forma de verlo también, ¿no? Igual que la asignación de fijos y variables, es una forma de verlo. Muy bien, en el esquema que les muestro aquí hay gastos de venta, que también hay una serie de conceptos, y hay gastos de administración, que son una serie de conceptos. Fíjense, el costo de materia prima y de mano de obra da un costo neto, a lo que se le asignan gastos indirectos de fabricación y tenemos un costo de producción, costo de fabricación. A esto se le suman los gastos comerciales o gastos operativos y tenemos un costo total. A ese costo total le sumamos las utilidades y tenemos el valor de venta. Usualmente ocurre al revés, ¿no? Muy bien, entonces ahora los costos indirectos de fabricación es una serie de gastos que hace la empresa para poder completar la producción de determinados productos. El detalle de estos costos indirectos de fabricación es que en algunos casos hay que distribuirlos y en algunos casos no hay que distribuirlos. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo es posible esto que usted está diciendo? Bueno, lo voy a decir en cortito, pero luego se los voy a explicar con un ejemplo. Si usted tiene materia prima, produce zapatos, usted tiene materia prima, cuero, usted tiene mano de obra directa, el personal operario de producción, y usted tiene los gastos indirectos de fabricación, ¿de acuerdo? Que son estos que usted está viendo aquí. Pero usted solamente hace un tipo de zapato. ¿Eso qué significa, profesor? Sucede que en las empresas puedes preparar zapatos, botines, zapatos de moda, zapato AK-47, zapato con lo que fuere, diversos modelos. Entonces, cada uno tiene un costo diferente y un proceso productivo diferente. Pero hay casos en los cuales, nuestro ejemplo no da, pero hay casos en los cuales produces un solo producto. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa? Cajas de cartón para tal aparato. Entonces, todos los días tu trabajo es hacer esas cajas de cartón. Hace 5 años que haces esas cajas. Ya estás aburrido de hacer esas cajas. Pero es lo único que haces. Son 2 tamaños, modelos diferentes. No, es solamente una caja. Oh, ya. O un servicio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Bueno, en este caso, ¿qué vas a distribuir? ¿A quiénes le vas a distribuir? No puedes distribuir nada. Para que distribuyas, tienes que tener productos diferentes. Obviamente, por lo menos 2. ¿Por qué? Porque esos 2 productos van a tener un proceso productivo diferente y por ende tienes que asignar los gastos indirectos de fabricación
sobre una base razonable. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver el caso. Imagínense que este es el local de Javier. Él hace unas mesas de caoba, ¿de acuerdo? Y él tiene un costo de materia prima mensual y unitario. Siempre hay que sacar esos dos conceptos. Él tiene una mano de obra directa, mensual y unitario, y él tiene unos gastos indirectos de fabricación o costos indirectos de fabricación mensual, como se ve aquí. Alquiler de taller 3.300 soles, lijas, guaype y trapos 900, hojas de sierra, brocas, cuchillas 300, consumo de energía 1.300, depreciación de maquinaria 4.410,97. Entonces, el tercer elemento del costo es 10.210, ¿de acuerdo? 10.210. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que tienes 10.210 gastos indirectos de fabricación, tienes 10.210 mal, de acuerdo, con 97, de acuerdo, y has producido 50 mesas en el mes. ...50 hermosas mesas de caoba. Gastos indirectos de fabricación unitario, ¿cuánto sería? Lógicamente, si en total mi consumo ha sido de 10.210 y he producido 50 de estas unidades, ¿cuánto es lo que me ha representado cada una de gastos indirectos de fabricación? 204,21 o 22, redondeando, ¿no es cierto? Esto es el gasto indirecto de fabricación. Profesor, pero usted, ¿por qué no ha distribuido los gastos indirectos de fabricación? Bueno, no ha sido necesario distribuir porque todo se ha ido en un solo tipo de producto, en 50 mesas. De repente hasta una sola orden de producción, ¿no es cierto? Y ahí se acabó. Hicimos la división y punto. No hay más nada que hacer. Pero profesor, ¿y entonces por qué es tan difícil distribuir los gastos indirectos de fabricación dependiendo de una base razonable? Lo que pasa es que si tú tienes dos productos, tienes, por ejemplo, producción, tienes 25 mesas caoba de 2.5 por 1.8 metros, 12 mesas caoba de 2 por 1.5 y 35 mesas caoba de 1.50 por 1.50. Esta es tu producción. Mira cómo está cambiando la cosa. Esta es tu producción y esta producción, cuando tú me digas, señor, ¿a cuánto me vende esta mesa de 2.5? Bueno, se lo vendo en tanto.
porque me ha costado tanto. Esta otra pequeñita, más pequeña, se la vendo en menos porque me ha costado menos. Y esta otra, la más chiquitita, se la vendo en mucho menos porque he gastado mucho menos aún. ¿De qué ha gastado menos? De los tres elementos. En materia prima, en mano de obra y en los gastos indirectos de fabricación. Pero profesor, entonces, en este caso de aquí, ¿qué es lo que usted tiene que asignar? Ah, por supuesto, tengo que asignar estos 10.210 entre estos productos de aquí. ¿Cuántos productos son? Vamos a sumar. Entre 72 mesas, pero ya no les puedo asignar solamente por el número de mesas. ¿Cómo que no? Por supuesto, porque esta mesa es más grande, esta es más pequeña y esta es mucho más pequeña. Si yo le asigno un gasto indirecto de fabricación, vamos a hacerlo comparativo, vamos a hacerlo que calce en 50 mesas, ¿ya? A ver, 12, 13, ya, ahí está. Tenemos las mismas 50 mesas de arriba, ¿de acuerdo? Tenemos las mismas 50 mesas de arriba. Igual, cuando yo hago aquí el cálculo de los tres elementos del costo, entonces aquí diré, por ejemplo, que en material directo me he gastado 131,50, ¿de acuerdo? En mano de obra me he gastado 50 soles. Y en gastos indirectos de fabricación, ¿cuánto he gastado? 204 soles. ¿Cuál es mi costo entonces de este producto? Mi costo obviamente será la suma de los tres elementos del costo, siempre redondeando a dos dígitos, por favor. ¿De acuerdo? Este es mi costo. Entonces, ¿por qué es importante el costo? Porque yo lo tengo que vender. ¿En cuánto lo debo vender? Esto lo debo vender pues en 900 soles. ¿Incluido el IGB? Sí, incluido el IGB. Ah, caray. ¿Y cómo haríamos el cálculo? Bueno, eso es otro detalle. Ahora vamos a analizar esta parte en la que tenemos aquí estas 50 mesas de una única medida, ¿ok? De 2.5 por 1.8, ¿ok? Las más grandes nada más. Pero en este otro escenario, fíjense, otro escenario, en este otro escenario, en este primer escenario, ¿qué es lo que he hecho? Solamente he dividido. No he necesitado hacer más nada. Con dividir, yo ya tengo solucionado los gastos indirectos de fabricación. Pero en este caso, no puedo hacerlo igual. ¿Por qué no, profesor? Porque le estaría asignando mal los costos a los diversos productos. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo podríamos hacer, profesor? Vamos a verlo. Miren, en materia prima,
Este de acá, ¿estará bien? Claro, es el mismo tamaño que el de arriba. En materia prima no debe haber cambios. En mano de obra, ¿será lo mismo? Sí, tranquilamente puede ser lo mismo. Pero profesor, ¿esto para cuál producto? Ah, muy bien. Aquí vamos a tener que hacer mesa grande, mesa mediana y mesa chica. ¿De acuerdo? ¡Wow! ¿Eso qué significa, profesor? Significa que tenemos estos tres productos. Profesor, y nos hemos gastado lo mismo en materia prima en la grande, en la mediana y en la chica. Si pudiéramos poner de manera análoga, sí, pero lo que pasa es que el tratamiento de la madera no es exactamente, el producto es más pequeño y gasto un poquito menos, pero vamos a suponer que sí, ¿ya? Que gastamos un poco de materia prima. Le ponemos 121 acá y le ponemos 111 aquí. Ya. Profesor, y y en la mano de obra, ¿le dedicamos menos tiempo a la mesa grande o le dedicamos menos tiempo a la mesa chica? Fíjense que puede haber todas las opciones posibles, depende del producto. Digamos que aquí le vamos a poner la más, el menor, la, el menor costo de mano de obra, es más fácil para el personal hacer la mesa grande. Le ponemos 45, 50, 55. Fíjese, la mesa chica cuesta más todavía. ¿Y qué más nos falta, profesor? Bueno, ahora tenemos que distribuir los gastos indirectos de fabricación. En el ejemplo anterior, ¿cómo funcionaba todo? Muy simple, tenía 10.210, dividí entre 50 y me salió cuánto debería ser el gasto indirecto de fabricación. Oh, acá no podría hacer eso. Bueno, podría hacerlo. Y podría terminar el costo final así, de esta forma. Bueno, bien sumado, por supuesto. ¿De acuerdo? Pero el detalle es que si lo hacemos de esta forma, la asignación del gasto indirecto de fabricación será equivocada. Para este primer caso, el primer escenario, dividíamos todo el gasto indirecto de fabricación entre el número de unidades y se acabó el problema. Pero si tenemos productos diferentes, ya no es posible hacer eso. ¿Por qué? Porque cada uno puede tener diversas formas de asignación. ¿Cuáles podrían ser, profesor? Ok. Una forma podría ser, por ejemplo, el consumo de la materia prima. Wow, ¿cómo sería eso, profesor? A ver. Muy bien. Entonces, en este punto, nuestro trabajo consiste, muy bien, eso es muy sencillo, si es que sabe hacerlo. Imaginemos el ejemplo que estamos hablando. Tenemos ya no un producto, como en el escenario anterior, en donde solamente dividimos el total de los gastos indirectos de fabricación entre el número de productos y tenemos los gastos indirectos de fabricación unitarios. Pero cuando ya estamos hablando
de 3 productos, entonces allí cobra relevancia la asignación de los gastos indirectos de fabricación. En este escenario que tenemos 3 productos, tenemos 3 mesas, la mesa grande, la mesa mediana y las mesas chicas. La producción de las mesas grandes, de las medianas y de las chicas, que hacen un total, ¿de acuerdo? Y ponemos estos 3 productos en detalle con los costos de materia prima, de mano de obra, y nos faltan los gastos indirectos de fabricación. Entonces ahí decimos, oiga señor, ¿cómo podríamos asignar gastos indirectos de fabricación? ¿Cuáles son los gastos indirectos de fabricación? Son estos de acá, ¿de acuerdo? Los 10.217. Profesor, pero un momentito. Aquí estamos hablando de unitarios. ¿Cómo vamos a dividir esto? Lo vamos a hacer bien sencillo. Pero primero tenemos que elegir cuál va a ser la base. Fíjese, una de las bases puede ser el consumo de materia prima. Pero el consumo de materia prima, ¿ok? No los costos unitarios de la materia prima, como en este caso. Si usted toma los costos unitarios de materia prima, no puede distribuir en base a eso, sería un error, ¿de acuerdo? Si hace en base a eso, entonces obviamente podría llegar a un error. No es en base a los costos unitarios. Entonces, ¿qué otra forma puede ser? Puede ser en base al consumo de materia prima. Para esto tenemos unos datos aquí, ¿de acuerdo? Tenemos unos datos de las unidades producidas, los costos de materia prima y de mano de obra unitarios, y aquí tenemos los totales, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí materia prima, ¿de acuerdo? Una forma de distribución es en base a los costos totales de materia prima. Otra forma de distribución es en base a los costos totales de mano de obra. Otra forma de distribución puede ser en base a la suma de estos dos, que se le llama costo primo, que serían estos datos. Y una opción adicional podrían ser las horas máquinas. Profesor, ¿esas son todas las formas de distribuir? No, jóvenes. Como hemos hablado en clase, hay varias formas más de distribuir. Damos el ejemplo del 8º piso en la universidad, en donde hay 3 escuelas. Pero digamos que hay 10 personas en limpieza. ¿Cómo distribuimos? Una forma puede ser en base al número de salones. Otra forma puede ser en base a ¿qué? En base al número de alumnos, en base al número de profesores activos, en base a las horas trabajadas de dictado de clase. Hay muchas formas de distribuir. ¿Con qué objeto? Equilibrar los gastos indirectos de fabricación con la relación que tiene con las ventas. Pero bueno, por ahí la conversación es más larga. Entonces vamos a ver un ejemplo, digamos que vamos a usar la materia prima. Entonces vamos a distribuir en base a la materia prima, ¿de acuerdo? ¿Cómo funcionaría esto de la materia prima? Bueno, diríamos, la parte entre el todo por los gastos indirectos de fabricación totales. Eso dividido por el número de mesas. Este es el valor que tendríamos unitario.
¿Cómo haríamos acá? Acá diríamos parecido. Y diríamos la mesa, los gastos de materia prima de la mesa mediana entre el total por los gastos indirectos de fabricación, pero esto da el total. Tenemos que dividirlo entre el número de mesas, 199,52. Y de manera análoga, tomamos la mesa chica, la materia prima de la mesa chica, entre el total por los gastos indirectos de fabricación entre el número de mesas. Entonces, fíjense que hemos distribuido el costo unitario considerando la materia prima. Al considerar la materia prima, estos serían los gastos indirectos de fabricación. ¿Cómo se leería esto? Se leería así. Tengo 3 productos y tengo 3 elementos del costo. En materia prima y mano de obra no tengo ningún problema porque ahí tengo identificado claramente que corresponde al costo del producto. Pero en los gastos indirectos de fabricación he necesitado tomar una base de distribución de estos gastos indirectos de fabricación. ¿Qué he tomado? He tomado la materia prima, el consumo de materia prima en cada uno de estos productos para poder asignarlo. Y en base a eso, estos son mis costos totales. Muy bien. Entonces, este sería el primer caso y diríamos asignación según costo de materia prima. Perfecto. ¿De acuerdo? Luego, vamos a hacer lo mismo. Ojalá que agarre la fórmula. ¿Sí? Agarró la fórmula menos esto. Este es el escenario 3. Este es el mismo escenario 2, pero ahora vamos a asignar en base a la mano de obra. En base a la mano de obra. Muy bien. Pues finalmente, en el escenario 2, vamos a hacer 3 variantes. Uno en base a asignación de la materia prima, otra en base a la asignación según el costo de la mano de obra, y una tercera en base a las horas máquina. ¿Cómo es esto de las horas máquina? Bueno, entenderán que estas fórmulas aplican a diversos tipos de compañías y hay empresas que tienen máquinas con contadores de horas de trabajo y según eso, pues se asigna los gastos indirectos de fabricación considerando esa base. Los datos que hemos dado como referencia, como ya lo hemos visto, han sido: esto es el consumo total de materia prima en los 3 productos, consumo total de la mano de obra en los 3 productos, costo primo, que es la suma de estos dos, y las horas máquinas que toma en estos 3 productos. ¿De acuerdo? Entonces, según eso, hemos identificado estos 3 escenarios en donde únicamente se modifican los gastos indirectos de fabricación. Nuevamente, hay varias formas otras de distribuirlos,
El trabajo profesional consiste en identificar la forma más correcta de poder asignar estos gastos de distribución, porque si usted no asigna adecuadamente esto, es posible que el jefe de determinada área, el jefe de marketing, el gerente general no esté conforme con los márgenes que están rindiendo algunos productos. ¿Por qué? Porque el costo inicial está no errado, sino no está razonablemente presentado. Y ese es un problema en las empresas y toca a ustedes medir este efecto, probablemente evaluando las diversas opciones. Pues bien, eso es todo en esta parte del curso.